Chicos, buen día. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de biología con el tema de proteínas. ¿Bien? Antes de comenzar les digo que todo lo que está en el texto de las láminas es para que lo copien, para que luego no me estén preguntando qué es lo que tienen que copiar. Todo se copia. ¿Bien? Entonces, para empezar, ¿qué son las proteínas? En este caso son macromoléculas que están formadas básicamente por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si los pueden recordar porque forman las siglas CHON. ¿Bien? Todas las proteínas van a tener estos 4 elementos. Sin alguno de ellos no existe ninguna proteína. Y además vamos a tener algunas proteínas que van a tener elementos adicionales. Pero como base común son estos 4. Las proteínas a su vez están formadas por unas unidades fundamentales que se llaman aminoácidos, que son biomoléculas que están formadas ¿por quién? Por un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. Esa cadena lateral le va a brindar sus propiedades específicas. Acá tenemos directamente que es un aminoácido. Acá tenemos un átomo de carbono central que se llama carbono quiral. ¿Bien? Porque es el carbono del medio. Carbono quiral. ¿Bien? Va a tener un grupo amino a la izquierda que está formado ¿por quién? Por un átomo de nitrógeno unido a 2 átomos de hidrógeno. Y por el otro lado un grupo carboxilo que es básicamente un grupo ácido carboxílico. O sea, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Y lo que vemos allí al fondo como R es la cadena lateral. Bien, que más adelante vamos a ver cuáles son. Actualmente se conocen múltiples aminoácidos, pero comunes a todas las formas de vida son 20. O sea que absolutamente todas las formas de vida que existen y que se conocen tienen 20 aminoácidos como base. ¿Bien? Algunos, como ciertas bacterias, algunos hongos, tienen algunos adicionales, pero son casos muy extraños, muy poco comunes. ¿No? Estos 20 aminoácidos están además codificados por el material genético de todas las células que existen. O sea, todo ser vivo tiene la capacidad en su ADN de codificar estos 20 aminoácidos. ¿Bien? Y cuando veamos la transcripción del código genético vamos a ver cómo lo hace. Ahora, los aminoácidos como tal son sustancias anfóteras. Esto quiere decir que son ácidos y bases al mismo tiempo. ¿Por qué? Cuando un aminoácido como este está en agua, en soluciones acuosas, el grupo carboxilo tiene carga negativa, o sea que se comporta como un ácido. Y el grupo amino tiene carga positiva, o sea que se comporta como una base o como un grupo alcalino. ¿Bien? Entonces, como la misma molécula tiene ácido por un lado y base por el otro, es anfótera. ¿Bien? Ahora, esto que tenemos acá son los 20 aminoácidos básicos o comunes y están clasificados. Lo que está en azul es la cadena lateral. Si pueden ver acá tenemos el carbono quiral, el hidrógeno, este hidrógeno que tenemos acá arriba, el grupo amino, que aquí sí está cargado positivamente, y el grupo carboxilo, que no tiene carga en este caso. Todo lo azul son las cadenas laterales, o sea, R. ¿Sí? Y van a estar, como se dan cuenta, son muy variadas. Puede ser tan simple como un hidrógeno en la glicina, algo tan complejo como este grupo, un grupo cíclico con un doble enlace en la histidina, o un doble ciclo en el triptófano, que es uno de los más complicados que hay. Y estos dos, la cisteína y otro que se me ha perdido, no lo encuentro, aquí está, la metionina, tienen azufre. Son los únicos dos que tienen azufre. Todos los demás tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellos tienen azufre y por lo tanto van a formar un tipo de enlace muy útil, muy particular, que vamos a ver más adelante, que es el puente disulfuro. ¿Bien? Los aminoácidos se pueden diferenciar o clasificar en 4 tipos en función de las propiedades que le da la cadena lateral. Los apolares, los de color naranja, porque todas esas cadenas laterales no son capaces de interactuar con el agua, solo interactúan con lípidos, entonces son apolares. Tenemos los polares, que son los verdes. Si se dan cuenta, en todos los polares vamos a tener hidrógenos, por ejemplo acá, grupos OH, oxígeno, OH, OH o hidrógeno. ¿Sí?
¿Qué permite eso? Interacción con las moléculas de agua. Entonces estos aminoácidos sí se pueden disolver, por lo tanto son polares. Abajo en moradito tenemos los ácidos, el ácido glutámico y el ácido aspartico. Ellos son ácidos porque su cadena lateral es un grupo carboxilo. Cuando lo colocamos en agua, va a desprender el hidrógeno, se va a cargar negativamente y va a formar un ácido débil. ¿Bien? Y en azul claro vamos a tener los alcalinos o básicos. Y son alcalinos o básicos porque todos básicamente tienen grupos en su cadena lateral que son grupos aminos, o sea N y H, nitrógeno con hidrógeno, y en agua, en base acuosa, ellos se cargan positivamente, se comportan como bases. ¿Muy bien? Esto no se lo tienen que aprender de memoria. ¿Qué tienen que aprenderse? Que hay 4 clasificaciones: apolares, polares, ácidos y básicos. ¿Muy bien? No tienen que aprenderse los nombres ni las estructuras. Ahora, como tal, una proteína tiene 4 estructuras fundamentales, de las cuales las primeras 3 son obligatorias, la cuarta solamente existe en algunos casos, no en todos. ¿Bien? Estas estructuras son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y se las tienen que aprender. ¿Cuáles son? Por orden. La estructura primaria, la principal, es directamente la cadena o el orden que van a tener los aminoácidos en la proteína. El orden. Y este orden va a coincidir punto a punto con los genes traducidos directamente del código genético. ¿Muy bien? Por ejemplo, acá tenemos que la estructura primaria de este polipéptido, o sea, un polipéptido es la unión de varios aminoácidos, va a ser glicina, isoleucina, valina, cisteína, glucina, glutamina, alanina, serina, leucina, aspartato, arginina, cisteína, valina, y así van todos uno detrás del otro. Este orden, glicina, isoleucina, valina, cisteína, es la estructura primaria. Muy bien. El orden, simplemente el orden de aminoácidos es la estructura primaria. Y los vamos a leer desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. ¿Bien? Lo que vemos acá entre dos cisteínas, recordemos que la cisteína es este que tiene azufre, es un enlace disulfuro o puente disulfuro. ¿Cuál es la consecuencia? Que la estructura primaria se dobla. Como lo pueden ver acá, está doblada y está enlazada. ¿Sí? ¿Cómo se une cada aminoácido con el aminoácido que tiene adelante y que tiene atrás? Por un enlace peptídico. Acá tenemos, vamos a ver otra vez el aminoácido. Bien, vamos a unir este extremo de uno con este extremo del otro aminoácido. ¿Bien? Eso es lo que tenemos acá. Tenemos un carbono quiral con el grupo carboxilo. Acá tenemos un carbono quiral con el grupo amino. Se va a formar este enlace entre el carbono y el nitrógeno de los dos. Este enlace carbono y nitrógeno. Y se va a formar esto. Un doble enlace con un oxígeno. ¿Bien? Este grupo que se está formando acá, carbono con doble enlace oxígeno, nitrógeno, me va a formar un enlace peptídico. Muy bien. Y esto es un grupo imino. Entonces, ¿cuál es el enlace que une a los aminoácidos? El enlace peptídico, formado por el extremo amino de uno con el extremo carboxilo del otro. ¿Sí? La estructura secundaria va a ser simplemente esto que tenemos acá, que la estructura primaria se dobla, pero completa. ¿Sí? Acá tenemos mi estructura primaria: asparagina, glicina, fenilalanina, glutamina, alanina, arginina, aspartato, cisteína, y así vamos con todos. ¿Muy bien? Esto es la estructura primaria, pero luego la estructura primaria se va a doblar de alguna forma, y lo puede hacer de dos maneras básicas o comunes: las hélices alfa, esta, y las láminas beta, esta. ¿Cuáles son las diferencias? La hélice obviamente es una hélice y puede estirarse como un resorte. Entonces las proteínas que tienen muchas hélices alfa son proteínas elásticas. Por ejemplo, las proteínas del colágeno, las proteínas del cabello, aunque no lo crean también.
Todas esas proteínas elásticas, proteínas de los músculos que mueven a los músculos, son ricas en hélices alfa, mientras que las láminas beta son rígidas, no se pueden doblar, estirar, solamente pueden doblarse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces ellas otorgan rigidez estructural, ¿sí? Y más protección. Normalmente las hélices alfa están en el lado externo de las proteínas, en la estructura terciaria que vamos a ver ahorita, y las hélices láminas beta están en la estructura interna de las proteínas. Estos dos cositas que vemos acá en color plomo son bucles, y son la transición entre una estructura y la otra, ¿sí? Obviamente no va a pasar súbitamente, hay un cambio acá, un pequeño hilo, por decirlo así, que los une, y es una zona de transición. Además de estas dos hélices alfa y lámina beta, tenemos por ejemplo giros beta, bucles omega y muchas otras estructuras secundarias que son poco comunes, pero que también existen. ¿Bien? Entonces la estructura secundaria es el arreglo tridimensional de los polipéptidos de la estructura primaria. ¿Por qué ocurre? Por enlaces de hidrógeno fundamentalmente. ¿Bien? Fundamentalmente. En algunos casos por puentes disulfuro también. Luego vamos a tener la estructura terciaria, que consiste en ¿qué? En la unión de todas las estructuras secundarias. Cada estructura es simplemente el arreglo de las anteriores. Entonces la terciaria es el arreglo de las secundarias. Acá tenemos por ejemplo que en esta proteína que tenemos acá, tenemos una hélice alfa, 2, 3, 4 hélices alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 láminas beta más o menos. Y todas están unidas por bucles, muy bien, por pequeños polipéptidos sin estructura definida. Todo este conjunto, o sea, la unión de láminas beta con hélices alfa en una proteína final, es la estructura terciaria. Casi todas las proteínas, muchas proteínas ya son funcionales a partir de acá. Si hay un pequeño error en la estructura terciaria, por más mínimo que sea, la proteína ya no sirve para nada, absolutamente para nada. Que esto ocurra de forma correcta es muy importante, y de esto se encarga el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. ¿Bien? Si esto se hace mal, como les digo, ya la proteína no sirve, y de hecho puede matarnos. El Parkinson, por ejemplo, es una enfermedad que ocurre porque las proteínas no se plegan adecuadamente. Esto es plegamiento, o sea, el formar una estructura se llama plegamiento. Pasar de estructura primaria a secundaria es plegamiento, de secundaria a terciaria es plegamiento, formar la primaria es plegamiento. Si la proteína no se pliega de forma correcta, no sirve, se malogra, para nada sirve. Y se va acumulando, como en el Parkinson, en el Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, la estructura terciaria va a resultar de 3, 4 o 5 cosas. La primera, las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, es decir, si esta proteína está disuelta en agua o está disuelta en lípidos, si está disuelta en agua, las proteínas hidrofílicas, o sea, estos grupos van a estar en contacto con el agua, y estos van a estar alejados del agua. ¿Bien? Si la proteína es hidrofóbica, va a ser todo lo contrario. ¿Bien? Por otro lado, los puentes de hidrógeno van a permitir que esto se estabilice. Puede haber enlaces iónicos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, acá cargas positivas y cargas negativas entre ácidos y alcalinos. Entonces ahí puede darse un enlace iónico también, y eso va a darle mucha estructura a la proteína. Y por último vamos a tener los puentes disulfuro entre cisteínas, que le van a dar mayor rigidez a la proteína. ¿Bien? La unión de esos 5 tipos de interacciones o enlaces va a formar la estructura terciaria de una proteína. Y por último, algunas proteínas, las más complejas, tienen una estructura adicional que se llama estructura cuaternaria. Bien, la estructura cuaternaria, ¿qué es? Cuando muchas proteínas individuales se unen. Cada una de estas, que están separadas por colores, es una proteína por sí sola. Y al final se unen formando una proteína más grande. ¿Se dan cuenta? Las hélices alfa están acá formando un hueco. Y las láminas beta están por fuera. Esta proteína que tienen acá es un canal. Esto hace un huequito en la célula para que pasen sustancias.
por acá adentro pasan sustancias polares, o sea que esto está en contacto con moléculas de agua. Por eso es que las láminas, las hélices alfa están de este lado. Y las láminas beta, que suelen ser apolares, están inmersas en la membrana celular, que es apolar. ¿Bien? Cada una de estas proteínas individuales se va a llamar subunidad proteica. ¿Bien? Lo rojo es una subunidad, lo azul es otra subunidad, lo verde es otra subunidad. Cada una es una proteína que va a formar como tal una proteína más grande. ¿Bien? Son piezas que me van a formar otra proteína de mayor tamaño y con mayores capacidades. ¿Bien? Por ejemplo, esta unión puede hacer que ese huequito se abra o se cierre, que es algo muy útil, y en citología lo vamos a ver por qué es útil. Ahora, como tal, hasta acá tenemos que estas son las estructuras. Esta proteína es solamente proteína, pero tenemos proteínas que pueden tener otras cosas. Por ejemplo, una proteína simple son proteínas en las cuales solamente hay aminoácidos. No hay ni lípidos, ni carbohidratos, ni metales, ni nada de eso. Solo aminoácidos. Mientras que una proteína conjugada es una proteína que tiene aminoácidos y otra cosa. Esa otra cosa puede ser muchas cosas. Como tal la vamos a llamar heteroproteína también. Hetero porque son distintos sus componentes. Y como tal, necesitan de alguna otra macromolécula para funcionar. Por ejemplo, tenemos que esta proteína que tenemos acá tiene proteínas, tiene ¿cuántas subunidades? Están por color. 2 subunidades rojas y 2 subunidades azules. ¿Bien? Las 2 rojas son idénticas, pero están duplicadas. Hay dos copias. Las 2 azules son idénticas, pero también están duplicadas. La estructura primaria sería la secuencia de aminoácidos. Cada hélice es una estructura secundaria. La unión de todas las hélices azules o la unión de todas las hélices rojas es la estructura terciaria. Y la unión de las 4 subunidades es la estructura cuaternaria. Si se dan cuenta, acá tenemos estas cositas verdes con azul. Esos son grupos adicionales, esos no son proteínas. En este caso, que esto es una molécula de hemoglobina, esto que tenemos aquí es el grupo hemo. Acá hay hierro y es donde se almacena el oxígeno en la sangre. ¿Bien? Como tal, la parte proteica, o sea, la proteína, se llama en una proteína conjugada apoproteína. Y lo que no es proteína, en este caso el grupo hemo, que tiene el metal, se le llama llamar grupo prostético, como si fuese una prótesis, grupo prostético. ¿Bien? Y según qué tipo de grupo prostético tenemos, vamos a clasificar las proteínas en estos 5 tipos. Fosfoproteínas si tienen ácido fosfórico, como la caseína, estos son solo ejemplos, no son los únicos. Glucoproteínas que tienen oligosacáridos. Básicamente, todo nuestro sistema inmune depende de glucoproteínas, como las inmunoglobulinas. Vamos a tener lipoproteínas cuando tienen lípidos, como los kilomicrones, que ahorita vamos a ver qué es. Vamos a tener nucleoproteínas, que son las que tienen ácidos nucleicos, como las histonas, que son proteínas que mantienen la estructura del ADN y lo mantienen ordenado dentro del núcleo de la célula. Y vamos a tener cromoproteínas, que son todas aquellas que tengan metales, grupos metálicos, como la hemoglobina, que tiene hierro, la mioglobina, la hemocianina, que tiene cobre en los artrópodos, etc. Como tal, las proteínas también pueden ser de 2 tipos básicos, fibrosas o globulares. Bien, hasta ahora hemos visto varias clasificaciones, simples versus conjugadas. Hemos visto estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y ahora vamos a ver que hay fibrosas y globulares. Las globulares van a ser básicamente esferas o cosas que no sean largas. Las fibrosas siempre son hilos. Estos hilos son largos, muy largos. Mientras que las fibrosas son todas las que son pequeñitas. Como tal, las proteínas fibrosas tienen la particularidad de que su forma de hilos le da resistencia a la tensión. O sea, son como cables. Y la más representativa es el colágeno. También tenemos, por ejemplo, la queratina, que es una proteína fibrosa, ¿sí? Que es resistente. La uña, que está hecha de queratina, se dobla, pero es resistente. ¿Muy bien? Entonces también las proteínas fibrosas suelen
ser estructurales. O sea, forman músculo, forman tendones, forman la piel, forman casi todo lo que tiene que ver con estructura. Mientras que las proteínas globulares tienen casi siempre funciones metabólicas. Muy bien. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, que son del sistema inmune, las hemoglobinas, que transportan oxígeno, las kilomicrones, que son estos que tenemos acá. ¿Qué es un kilomicrón? Esto y esto, lo verde, morado y fucsia, o lila y morado, son subunidades proteicas que van a envolver, van a estar unidas ¿con quién? Con fosfolípidos, o sea, con lípidos, por lo tanto son lipoproteínas, proteínas con lípidos, y adentro van a guardar proteínas, grasas, muchas más grasas, triglicéridos, y van a tener también colesterol. Esta proteína, que parece un pequeño huevito, es la principal encargada de transportar la grasa que ingerimos hasta el hígado y de allí que sea procesada. Muy bien, entonces tiene una función muy importante y, como se dan cuenta, es de transporte. Entonces, así como ahí está, hay muchas otras proteínas celulares que trabajan dentro de la célula, que también son globulares. Entonces, ya terminando con eso, como tarea que van a tener, resolver la ficha que le vamos a dar impresa y simplemente realizar las actividades que están en la plataforma virtual. Sé que el tema es denso, por eso cualquier duda me comunican, y cualquier cosa también pueden estudiar de los documentos que les voy a estar subiendo acá a la plataforma. Bien, chicos, hasta luego.